Nuevamente, buenas noches a todas y a todos. Queremos darle la bienvenida en nombre de la Asociación del Personal Aeronáutico a esta actividad a 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, después de una feroz dictadura cívico-militar que coincide con la recuperación de nuestro sindicato que fue intervenido por esa misma dictadura. Nosotros hemos querido organizar un ciclo de charlas y esta es la primera, y con mucho orgullo, mucho gusto vamos a presentar al compañero ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Que no precisa presentación para los militantes, las militantes del campo popular, del sindicalismo, de la política, de las organizaciones sociales, de los derechos humanos, de los cuales el compañero Guado también de alguna manera ha sido víctima, y los compañeros de la actividad aeronáutica, que también lo conocemos bien por su paso al frente de nuestra aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas. Así que para esta, que es la primera de un ciclo de charlas que empezamos a hacer durante este año, precisamente conmemorando los 40 años de retomar el sindicato y de retomar la democracia, queremos aprovechar para agradecer algunas presencias importantes esta noche. La presencia del presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, el senador nacional Mariano Recalde, el presidente de Intercargo, Pablo Fernández Fayole, acompañado también por el directivo Damián Bocacho de Intercargo, los compañeros de URSA, Rubén Fernández, José Lonetti, los compañeros de nuestra Secretaría de los Trabajadores, Gustavo Rolandi, Eduardo Pereira, los representantes de la Junta de Seguridad del Transporte, Juliano Bait, Hilario Lagos, José Beni, el representante de Osla, Fernando Muriel, los compañeros de la Comisión de Turismo del Instituto Patria, Pablo Singerman, Patricia Desmarra, Alejandro Blanco, y fundamentalmente la presencia de todas las compañeras y compañeros de APA que una vez más han llegado a la reunión. Si hubiéramos tenido un salón más grande, hubiera estado más lleno de delegados, delegadas, militantes de nuestra organización. Y agradecer a los compañeros y compañeras de prensa que también aquí están presentes. Y sin más, para comenzar la charla, le voy a pasar la palabra al compañero secretario general de APA, nuestro compañero Edgardo Llano.
Compañeras, compañeros, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la presencia en una tarde tan calurosa como esto está pasando últimamente. A todos los invitados, a todos los presentes. Como decía Hugo, este año se cumplen 40 años de una democracia ininterrumpida, una democracia que la hemos ganado entre todos después de haber vivido esa sangrienta y feroz dictadura que nos llevó a 30.000 compañeros, que nos hizo desaparecer a 30.000 compañeros y compañeras del campo popular, que no por casualidad la mayoría de ellos y de ellas eran trabajadores y militantes del campo popular. Pero esta es la primera charla y yo quiero agradecer especialmente al compañero Guado que tuve la oportunidad de conocerlo allá cuando se estaba recuperando Aerolíneas en el 2008, junto con Mariano, cuando se vinieron a hacerse cargo de la compañía que logramos recuperar en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, después de haber vivido aquel intento de golpe contra Cristina con Cristina recién asumida, que fue el tema de la 125. Después del tema de la 125 vino la recuperación de Aerolíneas, ahí conocimos a los compañeros, ahí empezó una etapa nueva en el país que nos permitió conocer a estos compañeros, trabajar, discutir. Muchas veces nos ha tocado discutir distintas problemáticas de la empresa. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Yo solamente les voy a leer los títulos de las próximas charlas, que es un pequeño resumen y faltan mucho más de lo que fueron estos 40 años de democracia, para que después sí el compañero Guado pueda exponer. Pero para que vayan teniendo idea de la magnitud de lo que vamos a hablar acá, vamos a hablar del fin de la dictadura y las primeras medidas de fuerza de la CGT, con Ubaldini a la cabeza, que muchos de los que están acá han sido partes. Después vino el triunfo de Alfonsín, la creación de la CONADEP, el juicio a las juntas. El juicio a la junta que se tomó con mucha valentía en ese momento. La condena. La importancia de todos los organismos de derechos humanos, fundamentalmente de madres y abuelas, inicialmente que llevaron todo este juicio adelante. Pero en el medio de todo eso también vino el primer lanzamiento cara pintada contra Alfonsín, la Semana Santa del 87, ¿no? La de la casa está en orden. Pero después vino la hiperinflación, generada por el sector empresario, desde nuestro punto de vista, el sector empresario que no quería un gobierno de ese tipo. Eso terminó llegando también a la obediencia a vida y al punto final, que tanto mal le hicieron en ese momento al país. Y en el 89 viene el menemismo, las privatizaciones, la CONAGRES, que es la Comisión de Gremios Estatales para oponerse a las privatizaciones, donde estaban todos los gremios que pertenecíamos al Estado de alguna manera o a empresas estatales. El Persaltum, que se conoció por primera vez por una presentación nuestra contra la privatización y nos aplicaron para privatizar definitivamente Aerolíneas. También en ese gobierno vinieron los indultos, ¿no? Medida aberrante como pocas, los indultos a los genocidas. El desguace del Estado, en definitiva. También para mediados del 90, fines de los 90, otro intento cara pintada con Seineldin a la cabeza, en el gobierno ya de Menem. Un poco más adelante la reforma del 94, la reforma constitucional, el Pacto de Olivos. Después otro momento negro de la historia argentina, la alianza con De la Rúa, que terminó yéndose antes, dejando la Plaza de Mayo y muchos lugares del país regados de muertos. Alianza que conformaban, entre otros, Patricia Bullrich, ¿no? Recortándole el salario a los jubilados y a los trabajadores del Estado. Mario Negri, hoy, que están en vigencia como si no hubieran sido parte de la historia. Podemos nombrar
toda la oposición que estaba en la alianza está hoy en Juntos por el Cambio. Hay muchos para decir. Así que imagínense qué interesantes van a estar las próximas charlas. En 2001, en 19 y 20 de diciembre, en la calle con los muertos que hubo, que lamentar, y la incapacidad de ese gobierno de la Alianza. 2001, donde el compañero fue intentado secuestrar y se lo llevaron en auto por parte de la policía o parapoliciales. Es una historia que todos conocemos. Y en el 2003 viene el gobierno provisional de Duarte y después sí viene el gobierno de Néstor, que como él decía, ganó con el 22% de los votos. El gobierno de Néstor con un 22% de los votos y un 25% de desocupados, pero que llevó a una transformación total del país que se vio en los siguientes 12 años. El histórico pago al FMI para sacarse la esclavitud del Fondo Monetario de encima, un hecho histórico que se le pagó al Fondo Monetario. La integración regional que se logró con Venezuela, con Lula, con Chávez, con Evo después, con Tabaré en ese momento en Uruguay. Y en 2007 vino Cristina, con lo que significó primero el renunciamiento histórico de no ir por la reelección cuando tenía todo el derecho y todas las posibilidades Néstor, sin embargo no quiso perpetuar, se dio el lugar a Cristina. Después partimos el gobierno, pero volvimos a ganar en 2019 con una jugada estratégica también de la compañera Cristina que armó esa fórmula que hoy gobierna el país. Y de ahí para acá tenemos mucho para hablar. Y lo último que va a ser en la última charla es el cobarde atentado a Cristina hace 6 meses atrás, que todavía estamos esperando la investigación, que lleguen a buen puerto y que tengamos a los autores físicos, pero también a los actores intelectuales de ese intento de magnicidio. Así que esto es más o menos un poco el temario de las próximas charlas. Y hoy yo no voy a sacar más tiempo, le quiero dar la palabra y una vez más agradecer al compañero Guado, que más allá de que es el ministro de Interior de la Nación, acá está invitado por nosotros en calidad de compañero, porque eso es, como lo hemos sentido siempre, como nos ha hecho saber, que es un compañero más, que podremos decir que es un compañero náutico porque estuvo en el directorio de la línea y acompañamos esa gestión. Así que no más palabras y le vamos a dar la palabra a nuestro querido compañero Guado. Solo una interrupción para pedir disculpas por algunas omisiones, pues lo hemos nombrado a todos los que están presentes, que nos han venido a acompañar y a visitar en este acto, en particular al compañero Fernando Amarilla, del Consejo Deliberante del municipio de Ezeiza. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Es un honor estar acá. Quiero agradecerles primero a la militancia, esta militancia que estuvo siempre en las luchas para poder resistir, para poder hacer de Aerolíneas Argentinas no solo la aerolíneas de bandera, sino una bandera de lucha por la soberanía y el federalismo en Argentina. Así que felicitaciones primero a la militancia y felicitaciones a Eduardo y a todos los compañeros de los gremios que siempre estuvieron al frente de la lucha por la defensa de aerolíneas. Quiero destacar, no voy a dar muchos nombres, pero
quien fue presidente de Aerolíneas cuando yo fui director, después vicepresidente por poco tiempo, el compañero Mariano Recalde, hizo de su vida una vida militante, una vida de lucha allá en el MTA, en el gremio de judiciales, hizo propia la lucha de todos los trabajadores de aerolíneas. Como presidente, las primeras medidas que tomó, todas fueron pensando en la felicidad y en las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Y después siguió, desde el lugar que le tocó, siguió llevando la bandera de aerolíneas. Hoy en el Senado y en la militancia y en distintos ámbitos sigue siendo el defensor y el portavoz. Así que felicitaciones, querido compañero Mariano, porque son de esos que se vuelven indispensables, el que insiste, el que persiste y que no afloja, que es lo que tiene que ver con lo que necesitamos. Después, al compañero Pablo Seriani, felicitarlo por la gestión. Para hoy recién estaba viendo algunos números, ¿no? Digo, cómo entre el 2019 y el 2022, cómo mejoró el resultado de la compañía, cómo mejoró no solo el resultado financiero, que esa inversión que hace el Estado mes a mes sigue siendo un poquito más pequeña, sino también cómo a los que queremos esa Argentina federal, cada vez Aerolíneas conecta más pueblos, más identidades. Hoy hay 48 destinos en Argentina que no tienen que pasar por la ciudad de Buenos Aires, y eso es lo que nosotros llamamos el verdadero federalismo. Esa lucha por una Argentina federal, esa lucha por una Argentina donde cada uno de los pueblos se pueda desarrollar de manera autónoma, independiente, sin tener que permanentemente mirar el puerto de Buenos Aires. Eso también tiene que ver con Aerolíneas Argentinas y por supuesto con otra empresa que también la llevamos en el corazón, que son los ferrocarriles argentinos. Así que quiero felicitar la gestión del compañero Pablo Seriani, porque sigue en esa lógica. Y como el compañero Edgardo me dio el tema libre, me dijo: tenés tema libre para conversar. Recién estaba pensando por dónde ir, teniendo en cuenta que van a tener muchas jornadas. Y quiero hablar de algo que no está ahí, para que no tengan doble charla. Quiero que pensemos un poco en ese potencial, en esa Argentina. Digo, cuando uno mira el intento de asesinato, cuando uno ve esa imagen tan fuerte que es un arma gatillándole a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, se pregunta por qué tanto odio, ¿no? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto odio? Cuando uno venía denunciando la persecución judicial que lleva más de una década sobre varios sectores del peronismo, es como que estos 40 años que reivindicamos, que festejamos, que queremos fortalecer en las escuelas, a las nuevas generaciones, estos 40 años para algunos sectores de la sociedad
para algunos sectores del poder parece que ya es mucho, ¿no? Es como que quieren volver con esa fantasía de exterminar al peronismo. Quieren volver con esa fantasía de, cuando ven que no los pueden ganar en elecciones, empiezan a pensar alternativas, proscripciones y violencia. Entonces, cuando uno piensa eso, cuando uno empieza a soñar con la Argentina del futuro, encuentra que en la historia argentina el peronismo sobre todo el primer gobierno del general Perón, y en particular en materia aeronáutica el segundo gobierno del general Perón, son los que sentaron las bases de esta Argentina que soñamos todos, ¿no? Esa Argentina con un potencial desarrollado, esa Argentina que ya le demostró al mundo que tenía capacidades industriales, capacidades científicas, capacidades tecnológicas, que se pudo insertar en el mundo de la región. Por supuesto, fuimos con el brigadier San Martín. El brigadier San Martín había sido gobernador de Córdoba, con fabricaciones militares, con todos los institutos de mecánica, de aeronáutica, con todos los institutos de la región de Córdoba, universidades, todo ese polo científico, educativo, industrial, fue lo que dio la posibilidad de que luego Argentina sea el primer país de la región que hizo un avión como el Pulqui. Imagínense que Brasil mandó ingenieros a Córdoba para poder cooperar, para que Argentina coopere con ellos y ver cómo podíamos colaborar con el desarrollo aeronáutico de Brasil. Y Brasil terminó desarrollando una de las empresas más grandes del mundo de aviación, como es Embraer. Uno de los motivos por el cual le hicieron el golpe también a Dilma, ¿no? La tensión en el mundo, la discusión en el mundo son discusiones de poder. Todos escuchamos que hoy la pelea es por la tecnología, por la información, acá me salió, ¿no? Es hoy la pelea por el 5G entre Estados Unidos y China, la pelea por los avances tecnológicos, la pelea por la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial, la disputa por las bases de datos de toda la información que circula. Esa es la discusión actual. Y como muy bien decías vos, Argentina, en el gobierno de Néstor y Cristina, así como Perón diseñó la inserción en el mundo con la mecánica, con la aeronáutica, sobre todo con la energía nuclear, y con el desarrollo de la mecánica pesada, todo ese potencial y esa capacidad. Argentina generalmente en el concierto de las naciones se ve como una amenaza. Néstor y Cristina reiteraban y repetían permanentemente que el modelo de ellos era el peronismo, y sigue siendo el peronismo por las capacidades y por los resultados. Argentina creció, se desarrolló, se insertó en las principales industrias, pudo tener los niveles de dignidad, pudo volver a
desarrollar esa gran clase media, y Néstor y Cristina recuperaron eso después de los 90, donde parecía que el peronismo era otra cosa. Y a nosotros nos tocó, a todos nosotros, allá veo dirigentes de ATE en el fondo, a todos nosotros nos tocó estar en la calle y resistimos. Resistimos a ese falso peronismo, resistimos a esa asociación que hubo entre la UCD y el peronismo, y un sector del peronismo, y decimos el peronismo es otra cosa. Y esa convocatoria que hace Néstor a toda esa juventud tiene que ver con la posibilidad y la capacidad y la demostración, otra vez en un gobierno, otra vez en Argentina, que la política es la herramienta de transformación y es la herramienta que puede cambiar la vida de los argentinos y las argentinas. Así viene la fuerte inversión y la decisión de Cristina de hablar permanentemente y de destinar varios mangos del Estado, varios mangos del presupuesto nacional en ciencia y en tecnología. Y así Argentina no solo tuvo, como tiene hoy, 10, 12 unicornios, ¿no? Son esas empresas que valen más de $1.000 millones, que emplean en Argentina algunas 5.000, otras 10.000, otras 11.000 argentinos y argentinas, sino también diseñó lo que le llamamos inclusión digital, ¿no? Diseñó ese programa como Conectar Igualdad, esa centralidad en la red, como hay una red de vuelos en esos mapas que ven que van las flechitas para todos lados, también hay una red de fibra óptica que tiene su corazón en ARSAT, y eso también fue complementado con repartirle computadoras a cada uno de los pibes y las pibas que no podían tener acceso a la inclusión digital. Y de ahí también salieron músicos, artistas, ingenieros, ingenieras, compañeras y compañeros que también pudieron disfrutar de lo que es la inclusión digital. ¿Y por qué lo relaciono? Porque parece que cada vez que una fuerza política levante el orgullo de ser argentino, una fuerza política planifica y piensa en el coraje, la decisión y la capacidad que tenemos los argentinos de inventar, de producir, de diseñar y de organizarnos con una relativa autonomía del resto de la región o del mundo, ahí viene, tac. Antes eran los milicos, ahora es el Poder Judicial, los medios transversalmente siempre cómplices de las dictaduras, callando y ocultando el asesinato, y con el Poder Judicial ya con un nivel de sinergia y de articulación que se vio en el viaje de los escondidos en el lago escondido. Eso es lo que está pasando hoy a mi entender. Y esta vez no pudieron asesinar a una generación, esta vez los que teníamos 20 años en el 19 y 20 de diciembre, tuvimos 29 años cuando nos tocó gestionar aerolíneas, tuvimos 30 y pico de años cuando nos tocó defender la gestión de Cristina en el Congreso, y a los principios de los 40 nos tocó ser opositores otra vez y demostrarle al peronismo que hay un peronismo que no se rinde. Pues siempre hay alguien que cede, tenemos fondos buitres, tenemos el Fondo Monetario Internacional porque hubo una ley apoyada por un sector en el Congreso. Tenemos compañeras y compañeros que dividieron el bloque de 117 legisladores que podían resistir fuertemente la embestida de Cambiemos. Entonces, esta vez, en la historia argentina, no hay exilio, no hay desapariciones, no hay asesinatos, y hay generaciones que van acumulando experiencias. Hay compañeros que nos pueden transmitir a los más jóvenes, no tan jóvenes, los no tan jóvenes a los más jóvenes,
y los jóvenes a los que recién entran, de lo que fue el 20 de diciembre, de lo que fue el gobierno de Néstor, de Cristina. Y eso, como decía Rodolfo Walsh, ¿no? Eso es lo único que todavía no pueden frenar, que es que un sindicato, que un gremio y que compañeras y compañeros se junten a discutir y hagan una excelente jornada a lo largo de este año para discutir la historia reciente, que es lo que más tenemos que aprender. Y la tenemos que estudiar, debatir, porque no está en ningún libro. Y si la vemos por los diarios, es otra cosa. Entonces, para volver, molesta cuando Argentina arranca un proceso de industrialización, un proceso tecnológico, un proceso de determinada independencia o de relativa independencia. Molesta cuando hay dirigentes que siguen acumulando votos, molesta cuando hay traspasamiento generacional, molesta cuando hay sinergia o cuando hay comunidad organizada, molesta mucho cuando el empresario ve que le conviene más el modelo peronista. Y ahí trabajan permanentemente la división de los sectores empresarios de los trabajadores. Molesta cuando algunos compañeros y compañeras empiezan a organizar otra vez el campo argentino. Néstor, antes de partir, unas semanas antes me había pedido que me haga responsable, que me haga cargo de organizar la juventud agropecuaria. Y dije, bueno, está bien, digo, pero yo estoy en aerolíneas, le dije. Me dijo, organizá, vos que sos productor, vos que sos del interior, tenemos que recuperar, después de la 125, tenemos que recuperar, no podemos regalar un sector que tiene que ver con las tradiciones, con la cultura y un sector estratégico en la economía argentina. No podemos regalar eso, hay que armar y volver a recomponer el campo con el peronismo. En eso pensaba Néstor una semana antes de ese 27 de octubre del 2010. Teníamos una jornada en Mar del Plata a la semana, donde íbamos a lanzar una agrupación. Bueno, eso que quería Néstor está. Hay miles de pequeños productores que ya vieron cómo nos fue con el gobierno de Néstor y Cristina, que por ahí dijeron, bueno, a ver cómo es con los que supuestamente apoyan el campo. Bueno, y se fundieron muchísimo. Con lo cual, digo, estos 40 años nos permiten desmentir muchísimas cosas y nos permiten reafirmar muchísimas cosas. Muchísimas. Por eso Cambiemos Hoy tiene la dificultad de subir, de crecer, de sumar dirigentes nuevos. Pues ya gobernaron hace muy poco. Gobernaron y destruyeron todo lo que estaba bien. Recibieron una Argentina desendeudada, recibieron una inflación del 17, 18 o 19%. Según ellos, según la inflación del Congreso, 29%. Nos dejaron en 55% y hoy es 94%. O sea, ese proceso de espiralización, ese proceso de endeudamiento, esa mega devaluación que comenzaron, ellos sigue teniendo consecuencias. Estoy convencido, compañeras y compañeros, que vamos a volver, como decía Néstor, a recuperar el autoestima de esa bandera, el autoestima de esos proyectos nacionales, populares e inclusivos que ponen creatividad, que ponen cabeza, que saben articular entre el potencial público, privado, que saben diseñar y que saben pensar en una Argentina en serio, una Argentina que funcione, que pueda resolver primero los problemas que genera
inflación. Primero, hay una distorsión, hay una lucha permanente del gobierno, confiamos en el compañero Sergio Massa, confiamos en los que están articulando las políticas. Tenemos que volver a ganarle con los salarios a la inflación. Ese es el primer desafío, ese es el primer desafío de este año. Tenemos que hacer que los salarios le vuelvan a ganar a la inflación. Y mientras resolvemos los problemas que, recordemos siempre, son consecuencia del desastre que hizo Cambiemos en 4 años, son consecuencia del desastre que hizo Cambiemos en 4 años. Seguimos teniendo al Fondo Monetario Internacional, seguimos teniendo el plan de gobierno acordado con el fondo, que es la imposición del fondo, tiene consecuencias. Hay que recordarlo, hay que volver a decir, hay que volver a hacer campaña con lo que fueron los 4 años del Cambiemos, pues son los responsables de que hoy tengamos que cumplir un acuerdo que termina siendo inflacionario, un acuerdo que termina perjudicando. Y gracias a la pandemia, como lo decimos en el 2020, si hay alguien que se benefició con la pandemia, fue Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos. Hizo que todo el gobierno focalice su energía, que todo el gobierno ponga todo lo que había que poder para salvar la vida de los argentinos y las argentinas, y no tuvimos tiempo, ni espacio, ni lugar para decirle a la sociedad el desastre que dejaron en el Estado argentino, el desastre que dejaron en las cuentas argentinas. Le doy un ejemplo solo que no se sabe porque no se dijo. ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Cristina Fernández de Kirchner lo dejó con 64.000 millones de dólares. 64.000 millones de dólares eran, como dice Clarín siempre, ellos hablan de la caja de los jubilados como si fuese otra cosa. Esa es la caja de los jubilados. 64.000 millones de dólares. El gobierno de Mauricio Macri se fue dejando 34.000. 34.000. Hoy tenemos 56.000 millones. Estamos recuperándolo, pero digo, mucha de esa información se perdió, mucha de esa información fue diluida y fue principalmente ocultada por los medios de comunicación y por una situación de coyuntura fuerte como fue la pandemia. Entonces, para terminar, y no aburrirlos ni aburrirlas más, ese potencial que tiene la Argentina, esa capacidad de que cuando nos ponemos algo sale, esa capacidad que tiene el peronismo, sobre todo que tiene el peronismo, de diseñar, de pensar, de reorganizar una Argentina para que funcione, una Argentina que dé trabajo. Hoy, cosas buenas, hoy la mayoría de las provincias tiene pleno empleo. 2%, 3% de desocupación, la mayoría. El problema sigue siendo el poder adquisitivo, el problema sigue siendo salarios bajos y el problema sigue siendo el salario del sector informal. Pero hay una recuperación de la producción, hay una recuperación del empleo. El futuro de la Argentina, si uno analiza el potencial de las necesidades mundiales, es bueno. Vamos a tener que atravesar una transición de unos años hasta que podamos. Vos hoy hablabas de YPF, ¿no? Una compañía que valía 34.000 millones de dólares y la dejaron casi fundida. El valor de la acción de YPF fue el más bajo de la historia con Macri, con Vidal, con Larreta, con Bullrich, con Lombardi, con Frigerio, Negri. ¡Todo gorila! ¿Eh? ¡Todo gorila! Así es. Y hoy
YPF vuelve a potenciar la producción en vaca muerta, récord de gas, récord de petróleo. Hoy estamos construyendo y a punto de terminar en junio el gasoducto Néstor Kirchner, que va a dar gas a nuestras casas. Va a dar gas a la región centro, a la región norte. Va a hacer que dejemos de importar gas. Digo, Argentina necesita, como decía Néstor Kirchner, 20 años de gobiernos nacionales y populares, gobiernos patrióticos, que cuiden el recurso natural, que administren el Estado de manera inteligente, eficiente, que no permitan que ese sector privado, al estilo sanguijuela, siga chupando, siga haciendo negocio con los recursos que son de todos y de todas. Tenemos potencial, tenemos un futuro cercano, con muchísimas facilidades, pero hay que llegar y hay que planificarlo bien. Yo, como ministro del Interior, no sé si voy a terminar, porque algunos me dicen que siga, otros me ponen cara de ya está, pero yo, como ministro del Interior, recorrí la Argentina 2 años preguntándole al sector público y al sector privado cuáles son las obras de infraestructura que hacen falta para potenciar cada una de las provincias, cómo se hace para tener empleo en cada una de las provincias. Cuando me preguntaron, cuando llegué, qué era el federalismo, dije, para mí el federalismo es el empleo, el trabajo. Si no hay trabajo, el federalismo es mentira. No hay trabajo, es mentira. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo se hace para que haya trabajo en cada rincón de la Argentina? ¿Qué hicimos con algunos compañeras y compañeros? Fuimos a preguntarles a los gobernadores, a los compañeros, a algunos trabajadores y a algunos empresarios. ¿Qué falta? Y en la mayoría de la Argentina faltan obras de infraestructura básica. No llega la luz, no llega el gas, no hay electricidad. Estamos pidiendo 2.000 millones por año. 2.000 millones por año. Macri tomó más de 100.000 en 4 años. Y estamos proponiendo algo en 15 años. Digo porque se viene un año de muchísima discusión, se viene un año donde hay que explicar muchísimas cosas, y nosotros vamos a tener que recuperar ese espíritu, esa autoestima, esa capacidad de convencer, porque otra vez nos vamos a enfrentar a los bancos, a sectores del sistema financiero y sobre todo al Poder Judicial y a los medios. Así que, compañeras, compañeros, a caminar, a convencer, a leer, a formarse, a anotar todo lo que hizo Macri, lo que hizo Bullrich, Larreta, y a repetirlo casa por casa, WhatsApp por WhatsApp, red social por red social. Vamos a dar la discusión y vamos a militar y vamos a caminar para poder emprender y continuar un proyecto nacional, popular, inclusivo, y vamos a ganar con la conducción de la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Fuerza, compañeros, fuerza, compañera, a militar, a militar, a militar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Gracias, compañeros.